Bienvenidos a nuestro podcast, un nuevo episodio. Hoy estamos con un invitado, él es José Vicente González Betancourt. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes, Gregorio. Sí, bueno, José Vicente es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en cirugía general y digestiva, académico de la Real Academia de Medicina de Canarias, Premio Nacional de Investigación de Enfermedades del Aparato Digestivo, bueno, y un largo etcétera de muchas otras cosas. Toda una vida pues prácticamente dedicada a la salud. Sí, ha sido mi profesión Ujú. y además una profesión que enriquece muchísimo porque te da la oportunidad de conocer íntimamente a todos los pacientes a los que operas. Los pacientes de los cirujanos son muy agradecidos porque, claro, eh, eso de que tus manos entren dentro de su cuerpo, pues como lo ven con mucho, como algo importantísimo. Y luego cuando te los encuentras por ahí, pasados los años, pues sí que produce una enorme satisfacción cuando te saludan y te dicen que todo fue muy bien. Y bueno, yo creo que es que la salud es lo más importante en la vida. La salud y la familia son las cosas más importantes en la vida. Y entonces esta profesión tiene también una parte dura y es la de horas y horas que uno ha pasado de guardia en los quirófanos de madrugada, y cuando la gente se iba de fin de año, de Nochebuena, pues había que estar en el hospital si te tocaba estar de guardia. Ujú. Esa parte es dura, pero si te gusta, pues eres feliz con la profesión. Yo ya Sí. me jubilé y siempre me ha gustado no limitarme a ser cirujano. También fui profesor de la Facultad de Medicina, 40 años en total casi. También he estado con otras actividades, una de ellas es que me apasiona mucho, que es escribir. Siempre me ha gustado escribir. Ya cuando empecé la carrera de medicina en Cádiz, ya me metí a hacer una especie de periódico de los estudiantes de medicina en Cádiz, y ahí yo notaba que eso me gustaba mucho. Siempre me ha gustado escribir. Y bueno, ¿y por qué surge esta idea de escribir sobre el hierro? El Ujú. Hierro es una isla misteriosa, es una isla mágica y siempre me ha llamado mucho la atención. Yo soy de La Palma, estudié bachiller en La Palma, fui luego a estudiar a Cádiz, la carrera de medicina, y cuando acabé ya empecé a trabajar en el hospital universitario, que antes se llamaba Hospital General y Clínico. Luego hice unas oposiciones y saqué la plaza de jefe de sección de cirugía general y digestiva en el Hospital de la Candelaria, y ahí estuve trabajando hasta que me jubilé. ¿Y cómo conocí yo el hierro? Yo tenía 14 años cuando en aquella época había unos campamentos de la OGE, que bueno, pues era el sistema que había, y mi padre me dijo, ¿por qué no te vas a un campamento para que empieces a salir de La Palma y a viajar y demás? Y sin el permiso de mi madre, que no quería, fui a un campamento a La Gomera. Era un correillo, aquellos correillos negros que la gente joven no conoció, pero que olían muy mal y que se mareaba a todo el mundo. Entonces yo el viaje de La Palma a, a La Gomera lo hice en la cubierta. Me busqué una manta porque el olor en el camarote era horrible. Pero el barco paró en El Hierro. El barco paró en El Hierro, en el puerto de Las Tacas, que a mí me pareció una cosa mágica, aquel puerto tan pequeño, que estaba lleno de sacos y de cajas, el puerto, el pequeño puerto. Y había una tienda que yo siempre recuerdo, que fui a la tienda a comer algo, a beber agua y demás, y me llamó mucho la atención aquella tienda en aquel puerto tan solitario. Bueno, estaba tan cansado que me eché a dormir allí en el muelle, me quedé dormido de lo cansado que estaba. Luego fuimos a La Gomera y regresé a La Palma. Bueno, pues fue la primera vez que vi el hierro y siempre me quedé con la magua de volver. Y cuando ya empecé a trabajar como cirujano, en unas navidades me fui al hierro, y ahí empecé a conocer la isla.
Me llamó la atención la neblina de Valverde. Valverde, claro, eran navidades, era pura neblina, un frío tremendo. Y, y digo, bueno, pues ahí empecé a conocer gente y digo, bueno, volveré. Y luego las circunstancias de la vida es que volví porque siendo en ese momento director provincial del INSALU, del Instituto Nacional de la Salud, se contrató el primer médico para el Pinar. El Pinar lo que tenía era un pequeño botiquín y un médico que iba de vez en cuando. No había médico en el pueblo del Pinar, que luego se hizo municipio, como todos sabemos. Y, y con ocasión de contratar a un médico, pues se hizo una fiesta allí en la Restinga, me invitaron y yo fui y me encantó la gente muy agradable, muy hospitalaria, muy sencilla. Me llamó mucho la atención. En general, la gente canaria es así, hospitalaria, amable, amante de sus fiestas y sus costumbres. Y alguien me habló de una parranda que se llama la Parranda de San Simón en Sabinosa. Yo no conocía Sabinosa ni conocía esa parranda. Pero me invitaron a ir y digo, pues sí, vamos a ir. Y entonces esa fiesta que se celebran en octubre, pues aproveché y fui a verla. Fue en el año 1984. Y ahí pues conocí la gente de Sabinosa y me sorprendió cómo abrían las casas y los patios para darle de comer a todo el mundo, a todos los forasteros que iban por allí, les daban vino, les daban carne. Me llamó mucho la atención la hospitalidad de aquel pueblo tan pequeño, muy humilde, pero que curiosamente tenía un casino. Y el casino se llamaba La Simpática de Sabinosa, que este año cumple 100 años. Bueno, entonces ya seguí yendo a esa parranda, luego conocí la Tafeña. La Tafeña es una fiesta curiosa porque la noche de los finados, la noche de los difuntos, en lugar de ser una tragedia, es una fiesta. Y celebran la fiesta recordando a sus familias con vino, con castaña. Eso es lo que llaman ellos la Tafeña. Y bueno, pues la verdad, Gregorio, que a partir de ahí todos los años me apunté. Siempre tenía en mi agenda lo de la fiesta de San Simón, el 28 de octubre, y la Tafeña al día siguiente en la frontera, justo justo en la frontera, en lo que es la cooperativa. Entonces, claro, cada vez que iba al Hierro, pues escribía algún artículo, pues yo llevo años escribiendo en el periódico El Día, los domingos hago un artículo, soy columnista del Día, y cuando iba escribía algo sobre el Hierro, y empecé pues a descubrir todo el tema del pozo de la salud, pues por ejemplo el derrabado que le hacen a las ovejas, que le cortan el rabo para que el macho las pueda fecundar, luego pues todas estas costumbres, el famoso pozo de la salud y bueno, la apañada que es una fiesta en la que los herreños intercambian animales y compran y venden. Y fui conociendo poco a poco la fiesta. Lógicamente yo pues, trabajaba y tenía que aprovechar un fin de semana, aprovechaba el tiempo justo para ir. Y ya cuando han pasado muchos años, Gregorio, un día dije, pues con todo lo que tengo escrito, con todo lo que tengo en el ordenador, porque una cosa que sí me gustaba era hablar con la gente mayor. La gente mayor tiene una sabiduría que yo los admiro. Entonces, muchas de las cosas que están en este libro no habían sido publicadas, porque realmente fue la tradición oral. Yo iba tomando nota de lo que me contaban la gente mayor y de ahí hay partes en el libro inéditas. Pues, por ejemplo, las cabañuelas. Por ejemplo, la costumbre de ver qué tiempo iba a ser el siguiente año, viendo el tiempo una noche concreta de la fiesta de San Simón. Y las carneradas. La carnerada es la fiesta que se celebra en Sabinosa después de la procesión de San Simón. El pueblo organiza una comida de carne, pero carne en hornos, para todo el mundo, para todos los que van. Antiguamente era para la gente de Sabinosa, pero la gente que como yo nos hemos metido ahí poco a poco de intrusos,
pues nos invitaban y unos vinos exquisitos que hay ahí, el famoso vino de las vetas. Y entonces lo que he hecho es un libro que se titula Historias del Hierro, porque yo lo que hago es contar historias, pero historias que a su vez me han contado a mí. También, lógicamente, me he metido en los archivos, he leído todo lo que se ha publicado sobre el hierro y poco a poco pues he ido haciendo este libro con muchas fotos. Tiene unas 150 fotos, que por cierto, para los que escriban libros que sepan que eso hoy es muy costoso. Las fotos en color son muy caras porque necesitan un papel mucho más caro. Claro, Y encarece el producto final. encarece. Mm. Sí, sí, hoy un libro con fotos en color es carísimo. Yo afortunadamente he conseguido bastante ayuda. He conseguido ayuda no solo de empresas del hierro, empresas privadas, amigos, o incluso a través de pacientes que he operado, que han hablado con otras personas y he conseguido ayuda. Y por supuesto, ayuda de los 3 ayuntamientos, del Cabildo y del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias eh, también me ha ayudado, concretamente el consejero de Agricultura, que coincidimos en el Senado. Y entonces pues he tenido bastante ayuda. Ujú. Y con esta ayuda pues ahí está el libro Ahí está acabado. el libro. Historias del Hierro, Valverde, La Frontera, El Pinar y San Simón, que es un poco esa Sí, recopilación claro. de esos artículos que has ido elaborando a lo largo de toda tu vida, que resulta curioso cómo acabaste por primera vez en el Hierro. Y yo creo que, Sí, como lo has contado, casi que te enamoraste un poco de la isla. Yo creo que la identidad de todos los canarios hace que, en cierto modo, aunque no sea tu isla, pues tengamos siempre pues como pues, un cariño, un arraigo por lo que son las Islas Canarias, ¿no? Siempre uno tira más hacia su isla, probablemente, pero en ocasiones podemos encontrarnos a personas como tú que ha ido de visita o ha caído pues de casualidad un poco en el Hierro por esa anécdota que nos contabas y termina un poco pues descubriendo una isla que te aporta un montón de cosas y empiezas a descubrir un montón de cosas que, por ejemplo, muchas de las que has nombrado yo desconocía el nombre y de lo que realmente se hacía. Y sobre todo en esas épocas que quizás la isla, el Hierro en sí, todavía sigue siendo una isla no tan masificada como el resto, ¿no? Y todavía en aquellos momentos sería todavía algo como mucho más, no sé cómo explicarlo, pero más virgen. sí, ahí en el libro lógicamente hay personajes que son singulares. No solo lo que es la tradición folclórica. El libro comienza con los bimbaches. Los bimbaches, cuando llegaron los conquistadores a la isla del Hierro, precisamente el conquistador de la isla del Hierro es Jean de Bettencourt, el primer normando que vino a conquistar Canarias. Y ahí se encontraron a unos aborígenes, los bimbaches, que se ha descubierto que procedían a su vez del norte de África. O sea que la población aborigen del Hierro viene del norte de África. De ahí el nombre de Bimbache. Bueno, pues eso es un tema muy curioso y de hecho hay unos petroglifos, unas inscripciones en el Yulan, que le llaman, que son hechas por estos Bimbaches. Luego, claro, ya comienza a ser una isla curiosa porque en muchas ocasiones, por motivos políticos, era una isla que estaba tan aislada, porque la isla del Hierro alrededor es un acantilado de muy difícil acceso. Muchos piratas desistían de entrar en el Hierro porque no podían acceder. Entonces, sirvió de una isla de confinamiento. Uno de los capítulos dedico a todas las personas que fueron confinadas, militares, políticos, bueno, incluso un ministro de la UCD en la transición, Íñigo Cabero, estuvo confinado en el Hierro. Entonces, ese aspecto de la isla del Hierro es muy interesante. También, claro, yo estoy mirando aquí
pues todos los capítulos del libro es de lo más variado. Una costumbre que había en el Hierro era lo que se llamaba el zorrocloco. Zorrocloco, cuando una mujer paría, daba luz, había Ajá. maridos muy pícaros que se hacían los enfermos y se metían en una cama y entonces había que atenderlo también igual que a la esposa. A eso le llamaban los zorroclocos. Bueno, hay unas figuras como el margareo. El margareo es algo típico del Hierro que consistía en subirse a una montaña y hablar mal de una persona. A ver, se llama de noche, no se sabía quién Subían hablaba, solos a hablar mal de una persona. hablaban mal sobre todo de chicas que no se querían casar con ellos. Vale. Ahí atacaban mucho más a la mujer. Bueno, pues esa es una figura, el margareo, que yo no tenía ni idea que existiera. Luego hay una parte muy dura de lo que fue la guerra civil. La guerra civil hubo militantes de la izquierda que se tuvieron que esconder en cuevas. Uno de ellos, José Padrón Machín, que es un personaje singular de la historia del Hierro, que llegó a estar escondido en un chiquero de cochinos. Esos son los famosos huidos. Uh-huh. La mayoría se escondieron en zonas de difícil acceso. Y así podemos seguir avanzando en muchos temas de lo más variados, casi siempre relacionados con el folclore. Por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue la primera bajada de la Virgen, la famosa bajada de la Virgen de los Reyes, desde su ermita hasta Valverde, capital. Me llamó mucho la atención el colorido de los bailarines, de los cantadores, cómo recorren, pues creo que son 27 kilómetros eh, por caminos de tierra para llevar a la Virgen desde, desde la ermita hasta Valverde en señal de agradecimiento porque una vez llovió y bueno, dijeron que fue gracias a la Virgen y ahí está la tradición esa. Y además eso no se lo toques a los herreños. A los Sí. herreños el tema de la bajada de la Virgen es que les va la vida. Les va la vida. Yo me quedo, mira que yo conozco la bajada de la Virgen de mi isla, de La Palma, que es emocionante, la de La Gomera. Conozco fiestas religiosas de Canarias, pero yo el sentimiento que he visto en el Hierro, de verdad, no lo he visto en otro sitio. Es una pasión que tiene con este tema, las famosas rayas. La raya es cuando entregan una virgen de un pueblo a otro. Y entonces el que entrega a la virgen se retrasa todo lo que puede porque no quiere soltar a su virgen, la virgen amada, como le llaman ellos. Y el otro pueblo que quiere recoger la Esperar un virgen, rato más, ¿no? el otro pueblo que quiere recoger la virgen, acaban. Yo en una ocasión vi unas buenas peleas en el momento de las rayas. Bueno, pues ese es otro aspecto curioso del Hierro. Y bueno, personajes curiosos como... Hay muchos personajes curiosos en el Hierro. Tadeo Casaña, que estaba empeñado en que se podía conseguir más agua en el Hierro gracias a la famosa lluvia horizontal. La lluvia horizontal son las nubes que chocan con los árboles y al chocar se condensa el agua y cae el agua y va a la tierra. Pues ese es un personaje al que le dedico tiempo en el libro, se llama Tadeo Casaña, y como él hay muchos libros. La Isla del Hierro está unida a la historia de la agricultura. La agricultura, la ganadería, la pesca. Es quizás de las islas con más dependencia agrícola. Por eso el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, con el que coincidí en el Senado, ahí nos hicimos amigos. Me ha ayudado ahora, me ha ayudado a publicar el libro porque es que el libro trae tanto de agricultura, de ganadería, de pesca, de alimentación, de lo que es el área esa del gobierno de Canarias, que, que ojalá la gente joven, los estudiantes herreños puedan leerlo porque ahí se van a enterar de un montón de detalles relacionados con la vida del Hierro y la dependencia que tiene. Y un poco así salen 30 capítulos. 30 capítulos donde hay historia, cultura, folclore, costumbres y muchas más cosas que presento el viernes. Este viernes en el Ayuntamiento de La Frontera, a las 8 de la tarde presentamos el libro.
habrá algunas presentaciones más en Valverde y en El Pinar y fuera de la isla. Así Ujú. que yo espero que a los herreños les guste el libro, se sientan interesados, lo lean, lo disfruten y ojalá que aprendan cosas que yo tampoco conocía y que en el libro muchos herreños conocerán. Historias, por eso le llamo historias, historias. Sí. Bueno, Historias del Hierro, que a través de esos capítulos yo creo que hacen pues un libro bastante interesante, sobre todo porque descubrimos pues cosas curiosas, cosas que probablemente pasan muy inadvertidas para muchos. Y bueno, yo he aprendido ahora mismo contigo, estaba escuchándote durante todo el relato porque había muchos detalles que completamente los desconocía. Y como esos hay muchos más que invitamos a todos los lectores y a aquellos que quieran descubrir un poquito más sobre la historia del hierro, que lo lean y que descubran pues todos esos matices, todas esas peculiaridades que se dan en una isla como el hierro. Quizás por ser la más aislada del archipiélago, por lo menos a este lado, pues se han podido dar bueno, pues esas cuestiones tan particulares, ¿no? Por eso el nombre que quedó es La Séptima Isla. La Séptima Isla era la crónica diaria que José Padrón Machín, un emigrante a Argentina, que una vez regresa de Argentina, se empeña en quedarse en su isla y se convierte en el corresponsal de Radio Nacional de España. Y curiosamente todos los días se buscaba una historia. Las historias de José Padrón Machín. Yo he aprendido mucho de él. Lo conocí, me reuní con él varias veces. Era un hombre muy, muy curioso. Y entonces, pues bueno, pues estas son las historias. Hay muchas historias. También conseguí mucha información de los pacientes, los pacientes que yo operaba. Porque, claro, como ya me conocían tanto en el Hierro, pues me llamaban al Hospital de la Candelaria, en el Reño, mira a ver si puedes ver a tal. Y bueno, entonces cuando operaba gente del Hierro, aprovechaba a hablar con ellos y me contaban cosas. Luego hay una cosa curiosa, es que la isla del Hierro solo tenía un cirujano, solo un cirujano. Y el cirujano no se podía ir del Hierro. Estamos hablando de la época anterior, la Ujú. época de la dictadura. No se podían ir porque tenía que buscar a alguien. Y entonces el cirujano del Hierro que se quería ir, Jamás se llamaba, me llamó un día al hospital que sí, que me han dicho que te gusta el Hierro. Digo, sí, hombre, sí. ¿Y tú vendrías a sustituirme? Digo, ¿por qué no? Entonces fui, estuve como un mes en el Hierro. Claro, aquello fue un descubrimiento Claro. tremendo. Primero dormí arriba en Valverde, pero era tanto el frío que pasaba que me fui a un apartamento abajo en el Tamaduste. Claro, ahí descubrí un mundo curioso, la gente que vive en el mar, los pescadores, las tertulias. Siempre tenía alguien con quien charlar y yo estaba solo, pero siempre tenía alguien con quien charlar. Y cuando acababa de operar, muchas veces me invitaban a una finca a comer y yo me iba con la gente. Y ahí también conseguí mucha información, muchísima información. Yo conocí los dos hospitales, el nuevo, el de ahora, pero el anterior también, que parecía más un hospital casi de guerra. Y bueno, Mm. pues con esa gente también me enteré de muchas historias que están en el libro. Claro, también al ser el único cirujano disponible en toda la isla, que resulta, hoy en día resulta como curioso y chocante, ¿no? Que ese tipo de cosas pasaran, ¿no? Porque también es verdad que la isla siempre ha tenido una población mucho menor comparada con otras islas, ¿no? Pero bueno, pocos médicos, un solo cirujano, pues también hacía que en cierto modo, pues tu presencia allí fuera notoria. Yo creo que todo el mundo terminaría conociéndote precisamente porque eras una persona más destacada, porque eras el único que había allí. Sí, la gente muy agradecida, ¿eh? Y sigue siéndolo. Algunas ayudas para el libro han sido a través de la cirugía, o sea que Sí. eso es importante, sí. Bueno, es una profesión que en ese sentido es muy satisfactoria. En una ocasión que estaba yo en una apañada, en las apañadas hay carreras de caballo. Y entonces casualmente, hace años de eso, yo estaba viendo la pañada y un caballo atropelló a una persona mayor que se metió un poco en el camino de las carreras de caballo. Otro tema curiosísimo en el Hierro.
Y entonces yo fui al hospital a atender al paciente que vi que un Ah, caballo lo atropelló. Afortunadamente no pasó nada y salió muy bien. Bueno, pues esas experiencias en una isla donde eres el único, pues claro, yo tenía en aquella época una especialidad que se llamaba cirugía general. En aquella época operábamos de todo. Lo mismo atendía una fractura que atendía una cesárea o, en fin, cualquier cualquier tipo de cosa, lo que intervención. supiera. Claro. Mm, No era fácil evacuar a los pacientes en aquella época, ya se empezaban a evacuar precisamente gracias a los helicópteros de la Guardia Civil. Es como se empezaron a evacuar los pacientes desde el Hierro al hospital de la Candelaria, concretamente, que es el hospital de referencia. Ahí hay un personaje muy interesante que se llama Juan Ramón Padrón, que fue el director del hospital muchos años, pero que era un personaje muy, muy singular, muy curioso, ¿no? Entonces, además era muy socarrón. Yo en una ocasión le pregunté, digo, mira, Juan Ramón, ¿y cuando te piden aquí cosas que no puedes dar? Dice, bueno, no le digo ni sí, tampoco le digo que no, todo lo contrario. se hace lo que se Ahí puede. es la socarronería de Herreña. No le digo Mm, que sí, tampoco le digo que no, todo lo contrario, con lo cual quedaba bien con todo el mundo y todo el mundo hablaba bien de Juan Ramón, pero en una claro. época de mucha pobreza de medios, de mucha Mm, pobreza. El Hospital del Hierro empezó en una casa particular, luego ya se construyó un hospital, pero era un hospital de campaña, era de Uralita los techos, y ahora hay un gran hospital. Ahora hay un gran hospital, afortunadamente, con las transferencias del INSALU al gobierno de Canarias, hay un gran hospital que está muy bien dotado. Y bueno, pues cuando yo era director del INSALU tenía que ir una vez al mes a la reunión que se hacía en el hospital, porque el hospital era del Cabildo, pero los enfermos eran del INSALU. Entonces teníamos un grupo ahí donde, bueno, en esa reunión había bastante jaleo, ¿eh? Había bastante jaleo porque el Cabildo quería que el INSALU pagara, el INSALU quería que pagara el Cabildo y yo me veía un poco en medio de claro. esto, ¿no? Experiencias interesantes. Sí, sí. Los problemas de dinero son siempre complicados, y más en administraciones. Sí, de hecho los directores del Hospital del Hierro y las autoridades sanitarias, que han pasado muchísimos por allí, siempre veían el hierro como un problema, porque, claro, no es fácil explicar que para un paciente montes todo un equipo de diálisis, por ejemplo, ¿no? Eso Claro. no es fácil. Si lo ves desde un punto de vista económico, pues claro, no Sí, lo, no lo no es entiendo. rentable, pero Desde claro, el hay que punto de atender a los vista pacientes. sanitario humano hay que hacerlo, ¿no? Mm, Pero bueno, poco a poco, el Hospital del Hierro, que tenía un cirujano, luego tenía un traumatólogo, ya un ginecólogo, un pediatra, hoy tiene ya varios especialistas en cirugía y además trabajan unos días y libran muchos días. En aquella época el cirujano estaba los 365 días del año localizado, disponible mm, siempre. Y para salir de la isla tenía que buscar a alguien que fuera a sustituirlo. Bueno, ¿la gente joven sabe eso? No. ¿Es no, bueno que lean el libro? Sí, porque ahí se enterarán de todas estas cosas y valorarán mucho más a sus antepasados. Yo este libro se lo dedico a la juventud herreña, a los estudiantes herreños que se salen fuera y que con este libro podrán saber mucho de la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos y valorarán lo dura que fue la vida para sus antepasados, pero cómo fueron capaces de luchar y de salir adelante. ujú, Hay una anécdota curiosa. La primera vez que fue un rey al hierro fue el rey Alfonso XIII en ujú, 1906. Y cuando llegó, fue en un barco de guerra, lógicamente, tenían que bajarlo del barco en una pequeña falúa a tierra para luego subir a Valverde. Claro, a Valverde el rey iba a subir a caballo. Y entonces el ministro que iba con él dijo, ni hablar, el rey cómo va a subir hasta Valverde a caballo, que me lo matan. Entonces le prohibieron al rey subir a Valverde, con gran disgusto de la gente de Valverde, que tenía claro, preparada una gran comida. Entonces había una banda de música que se acercó al barco de guerra para recibir al rey.
pero el mar estaba muy malo y el barco ese con la banda de música se fue al trate y cayeron todos al agua. Ah, Perdieron todos los instrumentos de música y ay, solo sobrevivió un bombo. Claro, el bombo al estar cerrado y tener ahí dentro sobrevivió. mm, Bueno, pues ahí hay una historia muy bonita, curiosa, que yo tampoco conocía. Cuando el rey Alfonso XIII llegó a la corte, mandó, pues no me acuerdo si fueron 300 y pico reales, mandó dinero para que la banda de música comprara todos los instrumento. aparatos, todos los instrumentos que se fueron al mar. Bueno, pues anécdotas de esas están ahí en el libro. Mm, Y muchas más, muchas más, muchas más, sí. porque son... Bueno, sí, sí. Luego en este libro ha participado mucha gente, ¿eh? Más de 40 personas. No es un libro mío, 40 Mm, personas, fotógrafos, historiadores, personas normales, gente mayor, incluso con pocos conocimientos de escribir y de leer, pero que contaban cada historia y ahí estaba yo con mi lápiz, con mi bolígrafo, tomando tomando nota de nota. todo y haciendo fotos. Bueno, pues se ha recogido el fruto de muchos años de ir al Hierro y de escuchar a la gente. Y ahí está el Mm. libro. Bueno, pues ahí dejamos Historias del Hierro, Valverde, La Frontera, El Pinar y San Simón, que se presenta este día 17 de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Frontera. Te deseamos muchísimo éxito y la verdad que la gente descubra pues todas esas historias del hierro. Yo creo que Yo creo que con todo lo que has contado, la curiosidad de muchos está ahí. La mía ya te digo que la tiene. Así que muchísimo éxito con el libro y bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros. También yo encantado, Gregorio, de conocerte, de conocer este programa que no conocía. Es interesante ya la tecnología esta, ¿no? Que seamos capaces de Sí, hacer una entrevista. Yo desde mi casa, de mi despacho. Además estoy viendo que se ve la orla mía de médico en sí, Cádiz. sí, se ve la orla ahí detrás. Sí, sí, oye, estar en mi despacho y poder hacer una entrevista sin tener que ir a aparcar por ahí a- eso, bueno, esto Mucho, es una gran mucho medida. más Muchas cómodo, sin gracias, lugar. te deseo mucha suerte como periodista. El periodismo es muy importante para la convivencia entre la gente. Y bueno, encantado, encantado de conocerte y a tu disposición para cualquier otro momento. El libro lo vamos a presentar porque ya me lo ha pedido el alcalde de Valverde y el del Pinar. Tendré que ir a hacer dos presentaciones más. Y Claro. también la Casa de Reña, curioso, la Casa de Reña de Gran Canaria ya me ha pedido que vaya a presentar el libro allí. O sea que bueno, que voy a estar entretenido con este libro, ¿eh? Gracias al Hierro voy a estar entretenido, sí. Bueno, en estos próximos días. Una jubilación muy, muy bien ocupada, entonces. Sí, sí, no, exacto. Una vez jubilado hay que tener una dedicación, hay que tener algo por lo que uno pueda moverse en el día a día. Y bueno, este trabajo yo creo que forma parte de una recopilación de todas esas historias que si a lo mejor no se escribe, pues se pueden llegar a perder con el tiempo, ¿no? Y en la memoria de las personas. Por lo tanto, yo creo que es una obra importante. Por eso están los ayuntamientos, la Casa Reña, como dice, pues muy interesados en, bueno, pues tener esas copias porque al fin y al cabo es historia y una historia bueno, que va a quedar ahí para el conocimiento y el recuerdo de todos. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes, a todos los televidentes, porque esto es una televisión, lo Sí, que estamos, más o lo que menos. estamos haciendo. Pues José Vicente, un saludo y que tengas un buen día. Para ti también. Salud y suerte. Hasta pronto. Igualmente.